Ya lo decían sus maestros, Jessica tiene un don para dibujar y pintar. Tendría 7 años, 8, como mi hija ahora. Los profes le decían a mi madre que se me daba bien dibujar, que cómo no me mandaba clases y demás. Entonces, bueno, mi madre miró un sitio cercano. El tema fue que yo no quería ir, entonces fui obligada. Luego ya era a la inversa. Si suspendía o lo que era, me castigaban con no ir. Aunque sus caminos se separaron por la falta de estudios en Bellas Artes en Asturias, volvieron a cruzarse. De hecho, ni una pandemia frenó la apertura de su taller Jessica Barredo Waterloo en el Entrego. Hice un taller el Día de la Mujer y la semana siguiente nos confinaron. Abrir lo abrí en mayo, justo después del confinamiento. Impartimos clases de dibujo y de pintura, después hacemos talleres puntuales y traemos a gente que realiza otro tipo de actividad relacionada con las artes plásticas, y luego yo, pues sí, alguna vez hago algún encargo, pero bueno, esporádicamente. Creaciones en las que prima la acuarela, una pasión con beneficios que comparte con pequeños y mayores. Me gusta un poquitín lo que es el dibujo realista, no me gusta mucho lo abstracto a mí personalmente, entonces bueno, en los animales me parece que reflejan así un poquitín pues el espíritu, la esencia del animal, y luego la naturaleza, pues también me encantan las plantas, como podéis ver aquí que lo tengo lleno. En sí, a la hora de pintar, el colorido, estás centrado en una cosa, te va desde de lo demás, y la acuarela en concreto, entre que controlas el agua, la pincelada, no sé qué, te dejas fluir, te dejas llevar y ya no piensas en nada más. Y bueno, los críos vienen encantados y les enseñas cualquier truco, cualquier cosa y les presta un montón. Activa también en talleres por municipios asturianos, a muchos viaja a bordo de esta autocaravana, más conocida como Verdina Waterlina. Bueno, Verdina es como un sueño, por decir así. A mí me encantan las furgonetas estas y todo lo retro desde siempre. Entonces, bueno, dándole vueltas pensé, jolín, pues sería ideal buscar una manera llamativa de hacer los talleres al aire libre, y así que pudiera venir más gente, estar en un entorno al aire sin ningún problema de estar agobiados por el tema COVID. Los críos se suben en ella, mandan que los papás les hagan fotos, no sé qué, y luego pues eso, yo llevo allí todo el material para hacer los talleres de acuarela y bueno, pues a la gente le gusta, porque así también pueden venir acompañados los críos de los padres, es como más familiar, más de otra manera. Cuando la identifiquen ya sabrán que llega Jessica Barredo, una artista langreana que sigue creciendo entre pinceles.